a las 9:40 de la mañana del 25 de julio de 1944. El general Fritz Balin se encontraba en un cuartel general de campaña, a unos 3 kilómetros al sur de la carretera Saint-Lille-Perriers, en Normandía, observando cómo el cielo se llenaba de bombarderos estadounidenses. El aire del verano era cálido. La mañana había amanecido despejada tras días de lluvia y cielo cubierto que habían retrasado el ataque que todos sabían que se avecinaba. La campiña francesa se extendía a su alrededor, dividida por los antiguos setos que habían convertido esta campaña en una pesadilla agotadora para ambos bandos. En algún lugar al norte, la infantería estadounidense esperaba en sus trincheras la señal para avanzar. Amboline tenía 45 años. Había comandado la división Panzer-Lehr durante 6 meses. Antes de eso, había servido como jefe de Estado Mayor de Erwin Rommel en el norte de África, permaneciendo junto al zorro del desierto durante las victorias de Gazala y Tobruk y la derrota en el Alamein. Había comandado la tercera división Panzer en el frente oriental, rompiendo un cerco soviético en Kirovograd contra órdenes explícitas de Hitler. Había enfrentado tanques británicos en el Alamein, infantería estadounidense en Túnez y T-34 soviéticos en Kursk, en 27 años de servicio militar. Fritz Balin había presenciado todas las formas de combate que el siglo XX podía producir. Había sobrevivido a la guerra en el desierto, al frío ártico, a barreras de artillería y a ataques aéreos. Llevaba heridas de múltiples campañas. Portaba la cruz de caballero con hojas de roble y espada, una de las más altas condecoraciones alemanas por valor, pero Fritz Balin nunca había visto nada como lo que se acercaba. Ahora no. 1.5 bombarderos pesados, B-17F Line Fortress y B-24 Liberator, se extendían de horizonte a horizonte. Detrás de ellos, otros 1.000 bombarderos medios y cazabombarderos, casi 3.0 aviones en total, transportando más de 4.000 toneladas de explosivos Yacht, poder y napalm, todo dirigido a un rectángulo de campo normando, de 6 kilómetros de largo por 2 de ancho. A la división de Balin se encontraba exactamente en el centro de ese rectángulo. Lo que ocurrió en las siguientes 96 horas transformaría a la formación blindada más elitista de la Wehrmacht alemana, de una fuerza temida en restos dispersos. Mataría o heriría a más del 70% de los hombres bajo el mando de Balin. Marcaría el momento en que Alemania perdió el control de Francia para siempre, y comenzaría con bombas cayendo como lluvia desde un cielo despejado de verano. La división Panzer-Lehr nunca debió existir como unidad de combate. La palabra Lehr significa enseñanza en alemán. La división había sido formada a finales de diciembre de 1943 a partir de instructores y tropas de demostración de las escuelas de tanques más prestigiosas de Alemania. Estos no eran soldados comunes, eran los hombres que enseñaban a otros. Hombres cómo combatir en vehículos blindados. Conocían cada sistema de un tanque Panther. Podían diagnosticar problemas del motor solo por el sonido. Comprendían la doctrina táctica a un nivel que solo se alcanza tras explicarla a cientos de alumnos durante años de instrucción. La Idea de Creer. Esta división surgió de una necesidad desesperada. Para finales de 1943, Alemania había sufrido derrotas catastróficas en Stalingrado, había fracasado en Kursk y estaba siendo empujada hacia atrás en el frente oriental. Los bombardeos aliados estaban devastando la industria alemana. La anticipada invasión de Europa Occidental requeriría cada formación blindada disponible. Adolf Hitler emitió la directiva del número 51 justo antes de Navidad de 1943, ordenando la creación de nuevas divisiones Panzer para hacer frente al esperado asalto aliado. El general Heinz Guderian, arquitecto de la guerra blindada alemana e inspector general de las tropas acorazadas, supervisó personalmente la creación de la división. En una reunión el 26 de enero de 1944, en su cuartel general, Guderian le dijo a Balin que esta nueva formación sería diferente a cualquier cosa que la Wehrmacht hubiera desplegado antes. Serviría como modelo para futuras divisiones Panzer, una demostración de lo que las fuerzas blindadas alemanas podían lograr con el mejor equipo y los hombres mejor entrenados. Estaría equipada de manera tan abundante que las divisiones estándar solo podían soñar con ello, y sería comandada por Balin, debido a su experiencia única, luchando contra británicos y estadounidenses en el desierto, donde había aprendido de primera mano cómo los aliados occidentales hacían la guerra. La división, que se reunió en el área Nancy-Verdun,
en el noreste de Francia. Durante ese invierno fue extraordinaria en todos los sentidos. A diferencia de las divisiones Panzer estándar, donde la mayoría de la infantería viajaba en camiones sin blindaje vulnerables a cada esquirla y ráfaga de ametralladora, cada panzergrenadier de la Panzer Lehr viajaba en semiorugas blindados. La división poseía 674 de estos vehículos, más del doble que cualquier otra formación. Esto significaba que la infantería podía mantener el ritmo de los tanques, combatir desde sus vehículos y avanzar bajo fuego que habría detenido en seco a tropas transportadas en camiones. El blindage era igualmente impresionante. La división poseía más de 200 tanques y cañones de asalto. El 6 de junio de 1944, esto incluía 97 Panzer IV, los caballos de batalla que habían servido a Alemania desde la invasión de Polonia. Incluía 86 tanques Panther, monstruos de 45 toneladas con sus mortíferos cañones de 75 milímetros de alta velocidad, capaces de destruir cualquier tanque aliado a distancias superiores a 1.0 metros. El cañón de un Panther podía penetrar el blindaje de un Sherman desde más de 2 kilómetros, a distancias normales de combate. Los tanquistas estadounidenses prácticamente no tenían oportunidad en la división. También recibió elementos de la 316 Compañía Panzer de control remoto, junto con cazatanques Jagdpanzer IV en su batallón. El batallón de reconocimiento tenía una compañía de los nuevos SDKFC 234 Puma, vehículos blindados de 8 ruedas con cañones de 50 milímetros, capaces de superar en velocidad a cualquier cosa que los aliados tuvieran y de derrotar a la mayoría de sus vehículos ligeros. Incluso, la artillería estaba completamente motorizada y blindada, capaz de mantener el ritmo de los tanques y proporcionar apoyo de fuego inmediato. Pero el equipo era solo una parte de lo que hacía excepcional a la Panzer Lehr. A los hombres mismos eran veteranos con una experiencia que no podía replicarse. El 60% había combatido en el frente oriental contra los soviéticos, o en el norte de África, contra británicos y estadounidenses. Muchos habían ganado sus condecoraciones en los combates desesperados de Stalingrado, Kursk o Tenes. Habían sobrevivido a la destrucción de divisiones enteras y habían sido seleccionados, específicamente por su capacidad para enseñar lo aprendido. La mayoría había servido como instructores de tanques en la Panzertruppensial u otros centros de entrenamiento en toda Alemania. Esto significaba que comprendían la guerra blindada a un nivel que pocos soldados de combate alcanzaban. Podían explicar la teoría detrás de las maniobras de flanqueo. Sabían por qué cierto terreno favorecía al atacante o al defensor. Habían pasado años descomponiendo situaciones tácticas complejas en lecciones que reclutas novatos podían entender y aplicar. Estos hombres vestían un uniforme distintivo. En lugar de la guerrera estándar del ejército alemán, los Panzergrenadier de la Panzer Lehr llevaban una chaqueta corta de doble botonadura, similar a la de las tripulaciones de cañones de asalto. Era un detalle pequeño, pero los distinguía. No eran soldados comunes. Eran los instructores, las tropas de demostración. El modelo de lo que la infantería blindada alemana debía llegar a ser la edad promedio en la división. Era de solo 21 años y medio, lo suficientemente jóvenes para ser agresivos, asumir riesgos y cargar hacia adelante, cuando veteranos mayores podrían dudar, pero lo bastante experimentados para saber cuándo la agresividad se convertía en insensatez. Era una combinación rara, producida por una selección cuidadosa de unidades de entrenamiento de toda la Wehrmacht. Para junio de 1944, cuando la división completó su formación y entrenamiento, contaba con 14.634 oficiales y hombres. Era la división blindada más fuerte en el orden de batalla alemán. El mariscal de campo Erwin Rommel la llamó la mejor división Panzer del oeste en la gran debilidad, como algunos oficiales alemanes señalaron en privado, era que concentraba la élite de los comandantes e instructores de tanques de Alemania en una sola unidad. Si la Panzer Lehr era destruida, Alemania perdería no solo una división, sino toda una generación de experiencia en guerra blindada. Esa debilidad se volvería brutalmente evidente en Normandía cuando los aliados desembarcaron. El 6 de junio de 1944, la Panzer Lehr no estaba en la costa, se encontraba en reserva, como muchas de las unidades blindadas alemanas, debido a la confusión estratégica dentro del alto mando alemán. Hitler insistía en mantener los tanques lejos de la playa, convencido de que el verdadero desembarco aún estaba por llegar. Cada hora de retraso permitió a los aliados consolidar sus cabezas de playa. La Panzer Lehr recibió la orden de moverse hacia el frente,
el 7 de junio. Ese movimiento, sin embargo, reveló una nueva realidad de la guerra moderna: la supremacía aérea aliada durante el traslado. La división fue atacada constantemente por cazabombarderos estadounidenses y británicos. Los P-47 de Thunderbolt y los Typhoon británicos patrullaban carreteras, cruces y columnas en movimiento. Cada vehículo destruido obligaba a detener la marcha. Cada ataque dispersaba la formación. Tanques que habían sido diseñados para romper líneas enemigas se veían obligados a ocultarse bajo árboles. Inmóviles durante horas para oficiales acostumbrados a maniobrar libremente en el desierto o en las estepas rusas. Aquello fue un shock psicológico. Aún así, la división llegó al frente relativamente intacta y entró en combate contra fuerzas estadounidenses cerca de Kaufman y Tilly-Shersol. Allí, la Panzerlehr demostró por qué era considerada una unidad de élite. En enfrentamientos directos, sus Panthers y Panzer IV destrozaron formaciones de Sherman. La infantería mecanizada avanzó con coordinación impecable. Los oficiales mantenían el control incluso bajo fuego intenso antero. Normandía no era el desierto, ni las llanuras abiertas del este en el bocaje normando. Una red de setos altos, caminos hundidos y campos cerrados anulaba muchas de las ventajas alemanas. Los tanques no podían maniobrar libremente. Las líneas de visión eran cortas. Cada seto podía ocultar un cañón antitanque, un bazooka, una emboscada. Los estadounidenses aprendían rápido y tenían algo que Alemania ya no poseía en abundancia: recursos inagotables. En cada tanque alemán destruido era una pérdida casi irreemplazable. Cada tripulación veterana muerta representaba años de experiencia perdidos para siempre. En cambio, los aliados podían permitirse errores, retiradas, incluso derrotas tácticas, sabiendo que el flujo de hombres y material nunca se detenía. Para mediados de julio, la Panzerlehr ya había sufrido pérdidas severas. Sus hombres seguían luchando con disciplina, pero la presión constante, artillería, attack serious, desgaste continuo comenzaba a pasar factura y entonces llegó el 25 de julio de 1944, a la operación Cobra a las 9:40 de la mañana. El cielo sobre Normandía se llenó de motores. Miles de bombarderos estadounidenses aparecieron en formación perfecta. Algunos soldados alemanes creyeron que se trataba de un ataque contra posiciones más al norte. Otros entendieron la verdad demasiado tarde. Las bombas comenzaron a caer. El suelo tembló como si se abriera. El aire se volvió fuego. La tierra, acero. Las posiciones de la Panzerlehr fueron literalmente pulverizadas. Tanks, Volcados, como juguetes en semiorugas arrojados a decenas de metros, hombres enterrados vivos. Las líneas de comunicación desaparecieron en minutos. Oficiales murieron sin haber podido dar una sola orden. El general Fritz Bohlein fue herido gravemente por la onda expansiva. Su estado mayor quedó desorganizado. La división dejó de existir como fuerza coherente en menos de 4 días. La unidad más sofisticada, mejor entrenada y mejor equipada del ejército alemán había sido destruida como instrumento de guerra, no por una batalla gloriosa, no por un duelo de tanques, sino por la combinación implacable de aire, fuego y producción industrial masiva. La destrucción de la Panzerlehr marcó algo más que una derrota táctica. Representó el momento en que la guerra blindada alemana perdió su núcleo intelectual. Los instructores, los veteranos, los hombres que enseñaban a otros cómo luchar, habían desaparecido. Desde ese punto, el camino hacia la derrota alemana en el oeste se volvió irreversible. La destrucción de la Panzerlehr abrió una brecha que ya no podía cerrarse con la división prácticamente aniquilada. El frente alemán, en Normandía, comenzó a desmoronarse en capas. Las unidades vecinas, privadas de apoyo blindado, sólido, quedaron expuestas. Lo que había sido una línea defensiva tensa pero coherente, se convirtió en una serie de posiciones aisladas, defendidas por hombres exhaustos que sabían que el equilibrio de la guerra había cambiado para siempre. Los oficiales alemanes lo entendieron casi de inmediato, en los días posteriores a la operación Cobra. Los informes que llegaban a los cuarteles generales ya no hablaban de contener al enemigo, sino de ganar tiempo. Tiempo para reagruparse, tiempo para retirarse, tiempo para evitar un colapso total. Era un cambio sutil en el lenguaje, pero devastador en su significado. La doctrina alemana siempre había dependido de la iniciativa, de la maniobra, del golpe decisivo. Pero ahora, sin supremacía aérea, sin reservas blindadas de calidad, esa doctrina se volvía irrelevante. Cada movimiento de día era castigado desde el aire. Cada concentración de tropas
era detectada. Cada carretera se convertía en una trampa mortal. Los soldados comenzaron a desplazarse solo de noche en columna, que antes avanzaban con precisión militar, ahora se arrastraban por caminos secundarios, motores apagados, esperando horas bajo los árboles, mientras los cazabombarderos aliados patrullaban el cielo como depredadores. El simple sonido de un motor aéreo bastaba para congelar a cientos de hombres en el lugar, para muchos veteranos alemanes. Esta fue la primera vez que sintieron algo cercano a la impotencia absoluta. No estaban siendo derrotados por una maniobra superior, sino por un sistema industrial y tecnológico imposible de igualar. Mientras tanto, los aliados explotaban la ruptura con una velocidad implacable. Las divisiones estadounidenses avanzaron hacia Avranches, abriendo la puerta a Bretaña. Las fuerzas británicas y canadienses fijaban a las unidades alemanas restantes alrededor de Caen, impidiéndoles retirarse de forma ordenada. El cerco comenzaba a formarse. En agosto de 1944, el intento alemán de contraatacar en Mortain fracasó casi de inmediato. Los tanques que intentaron avanzar fueron detectados y destruidos desde el aire. Las radios captaron desesperación en lugar de órdenes claras. La ofensiva, concebida como un último golpe decisivo, terminó siendo otro sacrificio inútil de hombres y material. El resultado fue inevitable: el bolsillo de Falaise. Allí, decenas de miles de soldados alemanes quedaron atrapados. Las carreteras se llenaron de vehículos destruidos, caballos muertos, artillería abandonada. El hedor de la derrota impregnaba el aire. Algunos lograron escapar a pie, sin armas, sin unidades, sin esperanza real de reorganización. En lo que salió de Falaise ya no era un ejército moderno, era una masa de supervivientes para Alemania. Normandía no fue solo una derrota militar, fue el punto de no retorno. La pérdida de la Panzerlehr simbolizaba algo más profundo: el fin de la superioridad cualitativa alemana. A partir de ese momento, incluso las mejores unidades serían sacrificadas una tras otra para retrasar lo inevitable. Y mientras los restos del ejército alemán cruzaban el Sena en retirada, una verdad silenciosa se imponía entre los oficiales. Veteranos en la guerra ya no podía ganarse en solo, podía prolongarse. La retirada hacia Alemania no fue una maniobra estratégica, fue una huida controlada. Al principio, a medida que las columnas alemanas cruzaban el Sena, el contraste con campañas anteriores era brutal. Ya no había líneas claras, ya no había reservas esperando entrar en acción. Los mapas estaban llenos de flechas que solo apuntaban hacia atrás. Las órdenes falaban de retrasar, conter, sacrificar terreno, palabras que jamás habrían aparecido en los planes alemanes de 1940. Los oficiales veteranos caminaban entre sus hombres y veían algo nuevo en sus ojos. No miedo, cansancio físico, tras semanas sin dormir, bajo ataques constantes. Cansancio moral, al comprender que cada esfuerzo solo compraba horas, no victorias. En Berlín, la realidad era otra. Hitler se negaba a aceptar lo ocurrido en Normandía. Los informes sobre la destrucción de la Panzerlehr fueron minimizados, reescritos, reinterpretados. La palabra aniquilación fue sustituida por reorganización. Los generales que hablaban de colapso eran acusados de derrotismo. En la mente de él, aún existía la posibilidad de un giro decisivo, pero el ejército sabía la verdad. La guerra que Alemania había dominado al inicio, rápida, ofensiva, basada en la iniciativa, había desaparecido. En su lugar quedaba una lucha defensiva contra un enemigo que controlaba el aire, el mar y, cada vez más, la tierra. La superioridad técnica alemana, tan temida al comienzo del conflicto, ya no compensaba la abrumadora ventaja material aliada. En cada Panzer perdido, no era solo un tanque menos, era un vacío imposible de llenar en cada oficial muerto. No era solo una baja, era conocimiento perdido para siempre. Mientras los aliados avanzaban por Francia liberada, la propaganda alemana hablaba de Ahmaus, Milagrosaus, de nuevos tanques, de cohetes capaces de cambiar el curso de la guerra. Pero en el frente, los soldados ya no creían en promesas, creían en lo que veían. Y lo que veían era un enemigo que avanzaba sin pausa. La destrucción de la Panzerlehr se convirtió en un punto de referencia silencioso, un antes y un después, que rara vez se mencionaba en voz alta, pero que todos comprendían. Sí, así podía ser borrada del mapa en cuestión de días. Ninguna otra estaba a salvo, aun cuando el frente finalmente llegó a las fronteras de Alemania. Muchos de los hombres que lo defendían eran jóvenes sin entrenamiento suficiente, o veteranos, exhaustos trasladados de un sector a otro. La guerra ya no se libraba por la victoria,
sino por el retraso. Cada pueblo defendido, cada río cruzado, cada puente volado tenía un solo objetivo: ganar tiempo. Tiempo que Alemania ya no tenía años después. Algunos supervivientes de la Panzerlehr escribirían sobre Normandía, no como una batalla, sino como una revelación. Allí comprendieron que la guerra moderna ya no pertenecía al soldado más valiente, ni al tanque más poderoso, sino al sistema que podía combinar industria, tecnología y coordinación a una escala inalcanzable para el Tercer Reich. Normandía fue el momento en que Alemania dejó de luchar para ganar y comenzó a luchar para no desaparecer. Y todo empezó aquella mañana de verano, bajo un cielo despejado, cuando el sonido de miles de motores anunció que el mundo había cambiado. Para muchos de los hombres que sobrevivieron, la guerra nunca terminó realmente. Años después, al recordar Normandía, no hablaban de héroes ni de gestas, hablaban del sonido del cielo, de la sensación de ser observados constantemente por un enemigo invisible. Decían que, a partir de ese verano de 1944, el aire mismo dejó de pertenecerles. Algunos oficiales alemanes admitirían más tarde que ese fue el verdadero punto de inflexión psicológico. No Stalingrado, no Kursk, sino Normandía, porque allí comprendieron que ya no luchaban contra ejércitos aislados, sino contra una máquina global que podía destruir una división de élite sin verla a los ojos. A la Panzerlehr había sido creada para enseñar cómo se debía librar la guerra moderna. Irónicamente, fue su destrucción la que enseñó la lección definitiva. A la guerra ya no pertenecía a la genialidad táctica individual, ni al valor personal, ni siquiera al mejor tanque pertenecía a quien dominara el cielo, la producción, la logística y el tiempo. Cuando los restos del ejército alemán se replegaron hacia el corazón del Reich, esa verdad los acompañó como una sombra constante. Cada nueva línea defensiva era más corta, cada promesa más vacía, cada sacrificio menos significativo. La historia suele recordar las grandes batallas, los nombres famosos, los discursos encendidos, pero a veces, el destino de una guerra se decide en silencio. Cuando una unidad desaparece, y con ella se extingue una forma entera de luchar. A Normandía fue ese silencio, un silencio roto, solo por motores lejanos, bombas cayendo, y hombres que, por primera vez, entendieron que el mundo había cambiado, y que ya no había vuelta atrás.